Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 16 al 23. Y vamos a terminar con la serie de oraciones apostólicas. Este es el cuarto mensaje. Si a usted le interesa escuchar los tres anteriores, lo puede hacer entrando al Facebook de la iglesia, que es Iglesia de la Ciudad. Va a ver las caras nuestras, la mía de mi esposa, y va a ver el logo de la iglesia, que va a identificar que es este, porque hay otras iglesias de la ciudad. No acá, pero sí en muchos lugares hay iglesias que se llaman Iglesia de la Ciudad. Lo cierto es que ahí están todos los audios de los mensajes anteriores, que son los previos a este que vamos a predicar en el día de hoy. Este es el número 4. Y en realidad estamos concluyendo la serie de oraciones apostólicas, no porque se terminan las oraciones apostólicas, porque todo lo que hemos hecho fue predicar sobre una sola oración. De las 18 oraciones apostólicas que hay en la Biblia, hemos predicado 4 mensajes solo sobre una oración apostólica. Entonces, le pusimos al título de los mensajes de la serie oraciones apostólicas, pero en realidad es solo una, ¿ok? Entonces, no se agotó el tema, ni siquiera este. En realidad tenemos que recortar, porque hay mucho para hablar, más en este tiempo cuando Dios te alumbra la palabra. O sea, no estamos sino siendo ministrados por el Espíritu de Dios, se nos abre el entendimiento, la revelación viene. En estos días estoy como chico con juguete nuevo, porque estoy experimentando algunas cosas que Dios nos está hablando y nos están bendiciendo tanto y las estamos compartiendo y están siendo de tanta bendición. Entonces, en realidad, estamos enamorados de la palabra de Dios. Diga conmigo, enamorado de la palabra de Dios. Pero usted tiene que dejarse en esta mañana ministrar por la palabra. ¿Qué es eso? Deje que la palabra sea como una semilla que entra en la tierra. Deje que la palabra sea el esperma que fecunda el óvulo de la mujer, que el esperma de Dios venga y nos fecunde y produzca la vida de Dios dentro de nosotros, porque toda la cuestión que se nos tiene que abrir el entendimiento es con respecto a que podamos comprender qué es lo que Dios nos ha preñado, qué es lo que Dios ha sembrado dentro nuestro, qué es lo que se tiene que desarrollar dentro nuestro, que Dios puso. Porque si usted está buscando siempre las bendiciones afuera, está buscando todo lo que Dios tiene que hacer del lado de afuera, está cometiendo un error, porque eso sucedía en el viejo pacto, tema de mañana con la impartición apostólica. En este nuevo pacto, desde que Cristo murió en la cruz, Él dice la palabra del Señor, que cuando estaba muriendo en la cruz, Él dijo, consumado es, la obra está terminada, todo está listo. Es impresionante, pero todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Cuando usted le está pidiendo a Dios que haga algo, en realidad lo que está haciendo es decirle, Señor, hacé lo que ya hiciste. Porque Él ya nos sanó, ya nos liberó, ya nos perdonó. En un momento que a nosotros se nos revela, eso se activa, pero no porque Dios lo hace en ese momento, ya está hecho. Cuando eso se nos revela, no estamos pensando, ¿será que Dios lo hará? En realidad ya lo hizo. Se tiene que activar. A veces vos estás orando por una sanidad y la sanidad no se da, no porque Dios no lo haga, ya lo hizo. En realidad Dios no lo activa porque es una cuestión de fe, a veces es una cuestión de que Dios permite que pasemos por un proceso, pero no porque Dios no lo haga. Ay, Dios no me sana. Error, Dios ya nos sanó. Dice que herido fue tiempo pasado, 700 años antes de que Cristo aparezca en la tierra. El profeta Isaías está diciendo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y en su llaga fuimos, tiempo pasado, nosotros curados. Isaías lo está diciendo 700 años antes de que eso acontezca y ya lo está diciendo en pasado, porque en realidad, si usted se pone a mirar un poquito más profundo, toda la obra de Dios ya está consumada desde antes de la fundación del mundo. O sea que todo lo que Dios hizo ya estaba decretado desde antes. Después proféticamente se fue cumpliendo dentro de los cronos o tiempos de Dios para que eso se desarrolle en la realidad de aquí de la tierra. Pero cuando llegó la muerte de Cristo, toda la obra fue hecha. Dios lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado, lo voy a leer ahora. Y en realidad dice que ya está todo completo. Entonces lo que tiene que pasar ahora es que se tiene que iluminar el entendimiento a nosotros, que es lo que estamos leyendo,
porque en realidad en este pasaje de Efesios, capítulo 1, versículo 17, 18, que es lo que predicamos hasta ahora, decía más o menos esto, Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos qué cosa, la esperanza a la que fuimos llamados, número 1, número 2, las riquezas de la gloria de la herencia, mensaje del domingo pasado, y hoy vamos a hablar de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en el Señor. Ahora sí vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 16, vamos a hacerlo más grandecito, desde el 16 hasta el final, hasta el 23. Disfrute esta palabra, porque ahora la vamos a enriquecer y vamos a tomar de ella y nos vamos a servir como el que se sienta a una mesa a disfrutar una buena comida. Dice, verso 16 en adelante hasta el 23, capítulo 1 de Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bien, hay mucha riqueza y no vamos a poder tomar todo. Ahí es como cuando te invitan a comer y ponen tanta comida en la mesa que vos quisieras tener un estómago así. Porque todo lo que está ahí te gusta, pero no alcanza. Pero quisiera comer de esto, porque hay variedad de comida y vos decís, pero no voy a poder probar todo, es demasiado. Bueno, hoy el Señor nos da una palabra de esa naturaleza. No vamos a poder comer de todo lo que el Señor nos pone delante, pero vamos a tratar de aprovechar lo mayor que podamos consumir. Entonces, oramos por el espíritu de sabiduría y revelación en el entendimiento de Él. No ore solamente por sus necesidades, ore que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación. Cuando arranque su oración y hágalo en varias oportunidades, Señor, dame sabiduría y revelación. ¿De qué? ¿De qué? A ver, no. De el conocimiento. Para conocerte a vos. ¿Para qué quiero sabiduría y revelación? ¿Para saber lo que le pasa al hermano? No. Para conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si conozco a Dios, si conozco a Cristo, voy a conocer la dimensión de la vida eterna. Y la vida eterna es una dimensión donde no hay límites, donde todo es accesible, donde todo es posible. La necesidad imperiosa que tenemos es que se abran los ojos de nuestro entendimiento, porque dice la palabra que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y entonces sí podamos ser alumbrados, que podamos comprender, y ahí viene todo el mensaje. Entonces, esa es la razón de nuestra oración cada día. Debe ser, o sea, todos los días ore, Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría y revelación. Se va a dar cuenta que la palabra se le va a empezar a abrir, que va a ver de otra manera, que Dios le va a iluminar, que Dios le va a entregar llaves, que se le va a poder abrir puertas, que su vida espiritual se va a dimensionar, que va a caminar en otra dimensión, que sus experiencias van a ser distintas, que los testimonios que logre van a ser más poderosos y va a crecer y se va a desarrollar y va a vivir en el mundo espiritual en victoria y no en derrota. ¿Cómo anda, hermano? Y acá andamos. Diga conmigo, se termina. Claro. Entonces, entendimos que la mayor necesidad que tenemos es que nos sea despertado el entendimiento. Yo estoy trabajando con esto. Señor, dame entendimiento de la palabra, dame entendimiento de tu propósito, hazme entender lo que querés hacer en este tiempo, lo que querés hacer con nuestro ministerio, lo que querés hacer en la tierra, en todo el territorio bajo el que me has dado un manto para cubrir. O sea, en realidad, cuando se me abre el entendimiento, Dios me acaba de entregar una llave que activa una bendición que Dios tiene asignada para este tiempo.
Entonces, usted no puede dejar que las bendiciones pasen por alto cuando usted tiene la oportunidad de recibir la llave y abrir la puerta para el tiempo correcto. Entonces, imagínese que usted le asignan una casa, pero usted vive en la calle o vive alquilando una piecita, pero tiene una casa asignada, pero todo lo que le falta es la llave para entrar. Tiene los papeles, tiene la escritura, tiene todo, pero le falta la llave. Usted no puede ingresar porque le falta la llave. Ahora, imagínese que le dan la llave y usted sigue viviendo en la piecita. Decirle al que está al lado tuyo. Claro. Hay gente, hermano, que Dios le da las llaves, le revela la palabra y siguen viviendo como antes que se la revele. Siguen viviendo en la piecita y tienen una casa para disfrutar a todo confort. Ahora, podríamos decir que es similar a la obra que Dios hizo, escuche esto, 520 años antes de Cristo. ¿Qué hizo Dios 520 años antes de Cristo? Vaya conmigo al libro de Ageo. ¿A qué? Ageo es uno de los llamados profetas menores según la teología. Bueno, no se llaman profetas menores porque eran más peticitos o porque eran menores de edad, simplemente porque los libros de los profetas menores tienen menor tamaño, o sea, tienen menos cantidad de escritura, por ende tienen menos cantidad de hoja. Entonces usted tiene los profetas mayores y los profetas menores, así se llaman según la teología. Están los profetas mayores, usted tiene Isaías que tiene, qué sé yo, 60 y pico de capítulos, tiene Jeremías, tiene Ezequiel, son todos profetas, y después tiene Ageo, Sofonía, Abdías, todos esos son profetas menores porque lo escribieron poquito, ¿ok? Vamos a ir a Ageo, ni el de la... ¿No lo encuentra? No le dije el capítulo. Capítulo 1, versículo 13 al 15, gracias. Así, 1, 2, no me dejó ni el 3. Dice así: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Escuche, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué dice la palabra? Dice Dios que viene a través del profeta Ageo y dice: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el espíritu de Josué, hijo de Josadán. Zorobabel era el gobernante, Josué era el sumo sacerdote, dice, y despertó el espíritu de todo el pueblo. Cuando vamos al original griego, esto es hebreo, perdón, el hebreo, la palabra despertó, ¿sabe qué quiere decir? Abrir los ojos. Usted va al significado de la palabra hebrea, despertó, y es abrir los ojos. Y me di cuenta que es lo mismo que abrir los ojos del entendimiento. ¿Para qué el Señor los despierta? Lea el libro de Ageo, es un libro interesante. Es el libro donde se encuentra casi al final aquella famosa frase o versículo que muchos hablan: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque en realidad Dios está despertando el espíritu de esta gente para que reedifiquen el templo de Dios, donde Dios se iba a manifestar. O sea que si no había templo, en ese tiempo Dios no se podía manifestar. Hoy sabemos que ya no es así, sabemos que estos no son templos, estos son edificios, estos son casas espirituales, pero que el templo, ¿quién es? Yo. O sea que lo que la palabra de Dios está diciendo acá es que para que puedan reedificar un templo que estaba destruido, o sea, para volver a poner en condiciones, para que Dios se pueda manifestar, había que reedificar el templo, pero para reedificar el templo había que despertar el entendimiento de los que iban a hacer la tarea. O sea que no se puede hacer la tarea sin revelación, sin que alguien te abra el entendimiento, sin que alguien te despierte. Y dice, despertó, no estaban dormidos naturalmente, despertó el espíritu, abre los ojos del entendimiento para que ellos tengan la llave. Cuando despertó el espíritu del gobernante, más el espíritu del sumo sacerdote, más de todo el pueblo, entonces ellos se pusieron mano a la obra y se pusieron a trabajar para reedificar el templo. No es distinto a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para reedificar su casa, para que Él se pueda manifestar desde su morada al mundo. Es lo mismo.
Cuando ayer Dios me habló de este pasaje de Ageo, digo yo, wow, qué paralelismo, qué comparación tan parecida, qué similar, porque Dios todo lo que hizo en el antiguo pacto era sombra de lo que había de hacer. Era la figura de la realidad, era la figura de la esencia. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, por ejemplo, usted va a leer en el Antiguo Testamento, Ezequiel 47, dice que la casa de Dios, habla del trono de la casa de Dios, y que debajo del trono, debajo del umbral de la casa, salía un río. Y habla del río de las aguas salutíferas, que dice la Biblia. Entonces dice, y entonces yo fui, me metí en el río y me metí hasta las rodillas, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos. Dice, y eran aguas que daban vida. Y bueno, y el que entraba en esa agua recibía sanidad. Cuando usted pasa esa figura al nuevo pacto, Jesús dice, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque ahora la casa soy yo, el trono está acá adentro y el río es el Espíritu Santo que fluye de mí. Todo lo que usted va a leer en el Antiguo Testamento es una figura de la experiencia real que vamos a vivir nosotros. Esto es más emocionante. Ellos funcionaron simplemente para dar a entender las cosas que nosotros hoy podíamos vivir en propia experiencia personal. Aquellos simplemente eran dueños de la figura, nosotros somos dueños de la esencia. Aquellos tenían la foto, nosotros tenemos la realidad de la persona del Señor. Ellos lo veían por foto, nosotros lo vio cuando usted ve por foto o por la televisión a alguien, después lo ve en persona, mira. Un artista, o el presidente, usted lo conoce por la tele, por los diarios. Imagínense que un día viene el presidente acá. Mirá, es igual que cuando se grabó por televisión, pero está en vivo, se puede tocar. Bueno, ellos, los profetas, el Antiguo Testamento, hermano, ellos tenían la televisión, ellos tenían el internet, pero no tenían la realidad. Dios a nosotros nos dio la realidad. Habiendo Dios hablado de muchas maneras por los profetas, por los padres, dice, ahora nos ha dado su Hijo, que es la esencia de lo que Él es la encarnación de lo que Dios es. Ahora, el Hijo murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, pero ha venido a morar en nuestros corazones, ya ni siquiera en un templo hecho de mano. Se diga conmigo, Cristo mora dentro de mí. Entonces, hoy estamos en la tarea, fíjese qué parecido, en realidad creo que no anoté el versículo, porque si iba a ser muy largo, no, pero lo menciono. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que le estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos haciendo, reedificando la casa, el cuerpo de Cristo, para hacer morada espiritual, para que Dios se manifieste en esta morada, se manifieste al mundo. Antes se manifestaba en un templo hecho de mano, ahora Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, pero tenemos que lograr entender que eso es una realidad. Y que no venimos acá a buscar una bendición, sino que la bendición está dentro nuestro, que venimos acá para que se nos abra el entendimiento, para que entendamos que así como la bendición está dentro nuestro, va a fluir, se va a manifestar, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer cosas extraordinarias, desde aquí adentro hacia afuera. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, el perfil de la oración de hoy, porque oramos para que nos abra el entendimiento y sepamos la esperanza a la que fuimos llamados. Oramos para que se nos revele la riqueza de la gloria de la herencia, pero hoy estamos orando para que se nos revele ¿qué cosa? La eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en el Señor. Y sinceramente, leí esta palabra, estaba meditando, cuando dice necesitamos saber que conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pareciera como que el apóstol Pablo le están faltando palabras calificativos para hablar de algo grande. Súper, eminente, grandeza de su poder. Una cosa rara, como que te cuesta entender todo eso. ¿Sabe qué hice yo? Agarré y tomé algunas otras versiones de la Biblia para comparar de qué manera lo dicen, porque en realidad lo que nosotros tenemos es una traducción del original. Pablo no escribió eso, Pablo escribió en griego y luego fue traducido en el caso de nuestro, por Casiodoro de Reina, y Valera, o sea, ellos tradujeron y nos trajeron el lenguaje que hoy leemos. O sea, hay otras traducciones que por ahí, comparando, nos arrojan un poco más de luz.
Por ejemplo, otras versiones dicen, ojalá llegaren a comprender cuán inmenso es el poder con que Dios ayuda a los que creemos en Él. Otra versión dice, la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa. La nueva versión internacional, que muchos la tienen, dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos en Él, es el poder de la fuerza grandiosa y eficaz. Es decir, que hay una inmensa y soberana e incomparable grandeza de poder para desarrollarse en nosotros los que creemos en Él. Ay, óreme así, me toca Dios con su poder. Tenemos que crecer. Dios no te va a tocar, Dios va a desarrollar lo que ya metió dentro tuyo. Está metido, encapsulado dentro tuyo, se te tiene que abrir el entendimiento. Porque el día que te avive, que la cosa no está afuera y que está dentro y que se nos tiene que revelar y se tiene que activar, entonces en vez de andar pidiendo oración, vas a andar orando por otros. Entonces ya no necesito más a usted. Claro. A otros les convendría, no, hermano, si yo no le oro, usted no va a recibir. Así dependen de mí. Usted no depende de mí, dependen de Él. Pero no lo vamos a necesitar más a usted y mientras más crezca, menos me va a necesitar. Dios siempre nos va a dar una revelación mayor porque la palabra de Dios dice, o sea, que hay un camino permanente, que la luz de la aurora es como, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. También dice la palabra del Señor, el mismo pasaje de Efesios, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta qué? ¿Lleguemos a dónde? A la unidad de la fe. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que no lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que no lleguemos a ser igual que Cristo, tenemos que crecer y desarrollarnos. ¿Cuántos ya son 100% como Cristo? Decirle al que está al lado tuyo, me falta crecer. Es un desafío permanente. Cuando usted cree que creció y ya se siente bien, para de crecer. Yo estoy emocionadísimo porque estoy metiéndome en la palabra, cada vez entiendo más, me junto con algunos que saben más que yo, voy y recibo de ellos, el apóstol Lara, de otros apóstoles que me bendicen tanto, el apóstol Lucas Márquez, el apóstol Daniel, gente que me puede ministrar en la palabra, que me bendice, que me instruye. Yo recibo a través de ellos, se me van rompiendo las limitaciones, pero tenemos que entender de que no estamos ya terminados, sino que estamos en un pleno desarrollo, pero lo que se nos está alumbrando en realidad es que Cristo mora en nosotros y en la medida que se nos revele lo que dice hoy la palabra es revolucionario. Entonces hay una inmensa, soberana, incomparable grandeza de poder para desarrollarse en nosotros los creyentes. No está afuera. Antes íbamos a buscar que alguien nos ore. ¿Está mal que alguien nos ore? No, no está mal, pero no podés vivir toda la vida de que alguien te ore. O sea, algún día tenés que crecer y entender que así como ese te ora y te bendice, vos también tenés el mismo poder. Dios no tiene hijos favoritos. O sea, Dios tiene hijos. Luego Dios pone funciones dentro del cuerpo, pero en cuanto a riqueza espiritual, amado, tiene que ver con una cuestión de revelación. No tiene que ver con que, este porque es el pastor fulano, aquel porque el apóstol, este porque el profeta. Cumple una función dentro del cuerpo, pero en cuanto a unción, vos podés tener la misma unción que ellos, podés caminar igual que nosotros. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que se te revele lo que está dentro tuyo y sea activado y el poder de Dios va a fluir. Y Dios te dará dones, cosas sobrenaturales que vas a funcionar dentro del cuerpo para que todos juntos podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, algunos piden a Dios poder. La verdad es que no necesitamos más poder. ¿Cómo que no? No me diga eso. ¿Sabe qué necesitamos? Más revelación. Ay, lloro que Dios me dé poder. No hay más, ya te lo dio todo. Para que se nos revele cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él. No necesitamos orar por poder, oramos porque se nos revele lo que ya está todo hecho, ya está el poder, pero no se nos reveló. Entonces andamos buscando adentro lo que tenemos
afuera lo que tenemos adentro. Ahora, para que tomemos conciencia de lo que se nos está hablando, el apóstol hace mención de alguna obra que desarrolló este poder, porque para que nosotros nos dice un poder inmenso, soberano, no, entonces hace una comparación. Versículo 20 en adelante de Efesios capítulo 1, va a decir que este poder hizo una obra para que nosotros nos avivemos, nos caiga la ficha de qué clase de poder está hablando. Dice, este poder operó haciendo ¿qué cosa? Operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vale decir que el poder que está en mí tiene antecedentes de haber hecho cosas como, por ejemplo, haber resucitado a Cristo y haberle sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, que eso es lo que viene en un momento. Ahora, es el poder que venció la muerte violenta que destruyó con torturas al cuerpo de Cristo. Porque, a ver, no, hermano, pero yo sé de algunas resurrecciones, sí, pero usted vio resurrecciones de gente que se murió. Ahora, imagínate que vos tenés que orar por alguien que resucite, que atropelló el tren y que hay una pierna está por allá, la cabeza está por allá. No, eso no se puede. ¿Quién te dijo que no se puede? ¿Habrá acaso algo demasiado difícil para mí? No. Ahora, cuando hablamos del poder que resucitó a Cristo de los muertos, Cristo no murió porque le agarró un paro cardíaco. Ni le agarró una ACV, un infarto cerebral que hoy. No, lo destrozaron. Lo trituraron y encima cuando si le quedaba algo sano le mandaron una espada por acá y le traspasaron todos los órganos vitales, que tiene que haber llegado hasta el corazón. Imposible que ese cuerpo resucite. El poder que está dentro tuyo levantó a Cristo de los muertos. Pero no solamente lo levantó y le dio vida. Vamos a ver que hermano, es imposible que un muerto resucite, mucho menos en las características del cuerpo de Cristo. Ahora, ese poder opera en nosotros. Ahora, no solo lo resucitó, además, escuche, lo posicionó, diga posicionar. ¿Dónde lo posicionó? Lo sentó en los lugares celestiales, en lugares de autoridad. Diga conmigo, el poder que tengo adentro puede dar vida y puede posicionar en el lugar que Dios quiere. No sé si esto le dice algo. Lo que opera dentro nuestro, ¿por qué hace mención de que es el poder? ¿Por qué no dice que es el poder que creó los cielos y la tierra? Si también lo es. Pero tiene propósito, la palabra no está escrita por estar escrita. No, bueno, ¿qué ejemplo puedo poner? No. Tiene propósito. Cuando dice que es el poder que resucitó a Cristo de los muertos, ¿sabe por qué? Porque hay una obra de restauración y de resurrección que Dios tiene que hacer en nosotros y volvernos otra vez a la total y plena vida de Dios. Y hay una manifestación que ese Espíritu quiere hacer, que es posicionarnos en el lugar correcto donde Dios quiere que estemos. O sea, no podemos estar más, hermano, con un montón de problemas, un montón de dificultades, con un montón de conflictos, con un montón de limitaciones, cuando la palabra de Dios dice que ese poder, al menos a Cristo, lo sentó en los lugares celestiales. Den un aplauso a Dios, claro que sí. Ahora, escuche esto. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Porque ahora viene la aplicación, va a ver que no era solamente para Cristo. Dice, pero Dios, ¿estamos bien? Sí. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó. ¿Por qué? Por el poder que lo resucitó a Él. ¿Y qué más? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Vale decir que el poder que resucitó a Cristo y lo sentó en los lugares celestiales, por cuanto nosotros creímos en Él, también nos resucitó a nosotros, pero no solamente nos resucitó, sino que junto con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Ahora,
Fíjese, Efesios 1, 20, 22. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales. La pregunta es, ¿para qué lo sentó en lugares celestiales? ¿Y para mirar mejor? Desde allá arriba se ve... No. Escuche, diga conmigo, lugares celestiales es posición. ¿Y sabe qué posición es los lugares celestiales donde fue sentado Cristo? Diga conmigo, autoridad. Mírele, seguimos leyendo Efesios capítulo 1, ahora versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre algunos principados, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre algunos nombres, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero es Cristo. No, a mí también. Porque a mí también me sentó allá en aquel lugar para que lo mismo que le pasó a Cristo, ahora por el poder que actúa en mí, suceda lo mismo. Y toda la oposición, toda la obra del diablo, todo poder, todo señorío, esté posicionado debajo de mis pies. Denle un aplauso al Señor. ¡Woo! Escuche esto. Nuestra posición de estar sentado en los lugares celestiales no es romántico, es una cuestión de autoridad para someter todas las cosas debajo de nuestros pies. Ahora, necesitamos la revelación de esta realidad, porque nosotros en realidad operamos en una naturaleza bidimensional. Porque usted me dice, pero ¿cómo voy a estar sentado en lugares celestiales si estoy sentado en una silla beige o en una blanca? Yo estoy sentado acá en la tierra. ¿Qué me está diciendo? Usted me quiere emocionar inútilmente. Tenemos una naturaleza bidimensional. O sea, tenemos la posibilidad, la realidad de movernos en dos dimensiones. Espiritual, natural. Yo tengo los pies sobre la tierra y la cola en el cielo. Lo digo así para que a usted le caiga una figura. Tuve unas piernas, usted me ve en petizo, pero tuve unas piernas de miles de kilómetros. Para que nos caiga la ficha. Ahora, cuando habla de que tenemos necesidad que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación, que se nos abra el entendimiento para que comprendamos, porque estas cosas, si Dios no te las revela, hermano, vos las lees y es un hermoso texto. Pero esto que leemos no es un hermoso texto. Esto tampoco es una verdad, es aletheia. ¿Sabe qué es cuando la palabra dice verdad y es aletheia? La palabra original es una realidad. ¿Sabe qué es una realidad? Algo palpable, vigente, algo que usted puede vivir. No es algo que dice, ay, qué linda palabra que dio el apóstol esta mañana y se va mañana. Ay, pero tengo unos problemas. Antes mientras estuvo acá se emocionó, se sentó en lugares celestiales y ahora se sentó abajo de todos los problemas. No arriba, abajo de todos los problemas. Y vio, pero esta es la realidad, esa es tu realidad. La realidad de Dios para vos es que se te revele el poder, la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, resucitando de agua también, y lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poderío, sobre todo señorío, sobre toda potestad, sobre todo gobierno, para ponerlo debajo de sus pies y someterlo bajo Él y bajo nosotros. Entonces, por más que vos tenga cara de demasiado bueno, casi alguno es tan bueno que parece hasta sonso, pero estás en autoridad. Decirle al que está al lado tuyo, con esta cara estoy en autoridad. Decirle, no importa la cara, importa lo que Dios me ha dado. Porque podemos tener cara de nada y estar en autoridad. No es la cara. A ver, hermano, ¿vos te crees que el diablo te va a venir a mirar la cara? Va a venir a mirar qué nivel de revelación tenés. Porque si vos se te reveló, él sabe que vos sabés. Y el negocio de Satanás es que vos no te enteres. Porque si vos te enterás, fue. Porque el día que vos te enteraste, él perdió vigencia, perdió poder.
Cuando Él sabe que vos sabés que lo tenés bajo los pies, no que te lo dijeron, que se te reveló. Vos dijiste, este tipo nunca más me amarga la vida, este tipo nunca más me va a someter, este tipo nunca más, porque Dios me sentó en los lugares celestiales, voy a caminar en victoria, no me va a derrotar, no le voy a permitir que lo haga. Denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Ahora, tenemos que, me gustaría entrar en este tema, pero no lo voy a entrar, pero lo voy a comentar. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? Dejemos de vivir en la carne. Porque nosotros somos muy espirituales acá adentro, pero nos vamos de acá y la pura carne. Y ese es nuestro problema. ¡Qué palabra! Y mañana ando por el piso. ¿Sabe por qué? Le voy a leer un pasaje. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Y le voy a tirar algunos tips para que usted se pueda medir a sí mismo y pueda tomar algunas determinaciones que le van a ayudar. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne, no, yo no. Pero fíjese lo que hacen. Piensan en las cosas de la carne. Sería interesante poner un filtro y poner a hacer un reconto de a ver para qué usamos la mente. ¿En qué pensamos? Si usted se lo pasa todo el tiempo pensando en cuestiones desde el punto de vista de la carne, pero no piensa en las cosas del Espíritu, no es alguien que medita en la palabra, que se mete, que ora, que está en comunión. Entonces, por más que usted se tilde espiritual, piense saber ciertas cosas espirituales, si no, ahora el diablo está bajo mis pies, pero usted piensa en las cosas de la carne, fue una información lo que usted recibió, no una activación espiritual, porque la gente del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Es distinto. Entonces no se trata de la palabra, salió una palabra, ahora sí. ¿Sí qué? Ese como el que la mujer lo tenía zumbando. Limpia esto, o sea que yo me voy, pero vos, déjame todo limpito, mirá que quiero cuando vuelva. Sí, querida, y vino un amigo y lo encuentra limpiando. ¿Qué hace? ¿Pedazo de salame? ¿Cómo estás limpiando? Y tu mujer, no, mi mujer se fue al centro. Y te me pone a limpiar, vos no limpié nada. ¿Pero cómo hago? No, vos querés saber cómo tenés que hacer. Cuando venga, vos estás mirando televisión y estás tirado en el sofá y cuando... ¿Qué hiciste? Se terminó, le decís vos. Y basta. ¿En serio? Vos le decís, se terminó y se terminó. Bueno, voy a probar. Contenta. Se fue y se tiró en el sillón, el amigo se fue. Llega la mujer. Y cuando llega la mujer, ¿qué hiciste? Que no me terminaste las cosas acá. Se terminó, le dice. Oh, ¿qué se terminó? El jabón, querida. Hay muchos que hacen así con el diablo. Satanás, se terminó. Y te pega una ladrada. No, está bien, está bien, está bien. Seguimos con Romanos capítulo 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Escuche, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, hay dos deberes. Diga conmigo, tengo dos tareas. Diga conmigo, pensar y ocuparme. Depende en lo que usted piense, en lo que usted se ocupa, si usted va a ser de la carne o va a ser del Espíritu. No es que usted reciba una palabra, es que usted la viva. Cada mañana que usted se levanta tendrá que determinar qué va a pensar y en qué va a ocupar su tiempo. Venía todo bien hasta acá, ¿eh? Está buena la palabra. Pero no te puedo mentir. No te puedo vender un buzón, porque los buzones no se venden. Te tengo que decir la verdad. Amado, no podemos desconocer lo que Dios nos ha dado. Entonces comencemos a desarrollar el potencial, la naturaleza que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ese es el poder que operó en Cristo
pero que ahora opera en nosotros a favor de los que creemos en Él. ¿Cuál es la condición? Simplemente haber creído. Ni siquiera te tuviste que portar bien, pero no fui un desastre toda mi vida. ¿Te arrepentiste? Sí, tus pecados fueron tirados en el fondo del mar y hoy estás a la altura de cualquier persona que ha conocido a Dios, y ese poder que en Cristo actuó para levantar de los muertos, si se te revela ahora, opera en vos para resucitarte de cualquier basura en la que estás aplastado, tirado y destruido, para ser resucitado y posicionado junto con Cristo en los lugares celestiales, en autoridad y en poder, para vivir todas las mañanas determinando andar en el Espíritu y no en la carne, pensar en el Espíritu y no en la carne, ocuparte del Espíritu y no de la carne. Denle un aplauso al Señor. Determínese, no voy a vivir más como un simple humano. No lo soy. Usted se puede mirar en el espejo y decir, pero soy el de siempre. No. O sea, externamente, pero si se te revela lo que hay adentro, ya no sos un simple humano. No sos un terrícola común y corriente que camina por esta tierra. Aunque los demás te vean así, si se te revela lo que tenés adentro, se va a empezar a notar la diferencia. O sea, hermano, la potencia, la superabundante, supereminente grandeza del poder de Dios está para favorecer el plan de Dios con tu vida. Está para favorecer lo que vas a hacer en Dios. Algunos dicen, no, hermano, usted se pone a servir a Dios, el diablo te da con todo. Ese no entendió nada, pobrecito. Siempre lo hizo en la carne. No, vos te pones a servir a Dios y sabés las luchas que te vienen. No entendió nada. Dios nunca, mire lo que dice la palabra, Dios no te dejará ser probado más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la prueba te dará la salida para que puedas soportar. O sea que con cada prueba ya viene abrochada la llave para la salida. Eso es lo que dice la palabra. Cada vez que entras en el túnel ya está la salida del otro lado. Y uno dice, ay, sí, ya está. Viene junto. La llave de entrada y la de salida nunca vienen separadas. ¿Sí? No hay cosa que te asuste en esta vida cuando sabes dónde estás parado. El otro día, voy a contar un testimonio, un pastor, su hijita tiene una convulsión, su hijita de 4 años tiene una convulsión muy fea. La nena está convulsionando, yo estoy hablando por teléfono con él, llaman a la emergencia no llega y él está llorando. Yo lo estoy animando, no le hagas caso. Eso es del diablo, es una mentira del diablo, no le hagas caso. Lo que ves no es verdad, la verdad es que ella es de Cristo. Cristo la redimió, Dios tiene planes con ella, no tengas miedo. Y le daba, y él lloraba, le daba palabra. Yo lo podía hacer porque yo no estaba comprometido emocionalmente en la situación. Él sí, porque es el papá. Pero yo lo estoy alimentando. Le digo, te voy a profetizar. Digo, esto pasa. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero cuando esto termine, los médicos no te van a saber decir lo que le pasó a la nena porque no hay nada humano, no hay nada clínico. Esto es una obra del diablo. ¿Sabe qué? Pasaron 2 o 3 días, le hicieron todos los estudios, la nena estuvo casi más de 24 horas que no se despertaba, que solamente miraba a un costado, decía así. Decían meningitis, decían cefalicitis, qué sé yo cuántas cosas más, va a quedar con secuelas. Nada, no tiene nada, es una obra del diablo, eso no lo pueden entender. Todos los estudios no daban nada, pero la nena estaba mal. Viene el padre, que también es un siervo de Dios, y le dice, quédate tranquilo, oré y Dios me dijo que mañana la nena se despierta normal. Al otro día, 4 de la mañana, la nena, hola papi, ¿por qué estoy acá? No, está normal. Hablo con él y la nena, pero está normal, gloria a Dios. Digo, no van a pasar días, horas y te le dan el alta. Me dijeron que vamos a estar una semana más acá. Horas y te dan el alta. Pasaron horas y le dieron el alta. La llevaron la semana pasada al médico. Pero dígame, ¿qué le pasó a la nena? No sabemos. ¿Pero sabe por qué uno puede hacer eso? Mirá, si vos le decís la estupidez que la nena no tiene nada y se le muere. O le queda después media... Pero ¿sabe por qué uno puede decir eso? Porque uno sabe dónde está parado, sabe dónde opera y sabe que desde ahí puede someter cualquier cosa que en esta tierra se manifieste. O sea, el que en el Señor ha creído no será avergonzado. Pero eso no es para decir amén, es para vivirlo. Dígame, no está mal.
pero sinceramente es para ver. Entonces, hermano, hoy comienzan a abrirse los ojos de nuestro entendimiento en este sentido, en la dimensión del poder que actúa en nosotros. No podemos vivir ajenos a la realidad de la falta de revelación. Se nos tiene que abrir los ojos del entendimiento. Fuimos llamados a una esperanza gloriosa. Tenemos las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Hoy somos despertados a la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Hoy es un día para salir de la derrota, mi amado. Hoy es un día para salir de la derrota. Así como fueron abiertos los ojos a Zorobabel, a Josué, hijo de Josadac, a todo el pueblo, hoy Dios nos abre los ojos a nosotros y el diablo va a tener problemas. Va a tener problemas. Da aplauso a Dios. Hoy despertamos nosotros y empezamos a reedificar el templo para que Dios se manifieste con poder desde este lugar. Efesios 2:20, creo que es el último que voy a leer, sí, con esto termino. 2:20 al 22 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nadie queda fuera, cada uno de nosotros, bien coordinado, va creciendo hasta ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados para que Dios se manifieste de estos vasos de barro, que estamos atribulados en todo, que nos pasa de todo, pero para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Diga, póngase la mano en el pecho y diga: desde acá adentro corren ríos de agua viva. Diga conmigo: la fuente de agua viva que salta para vida eterna es esta. San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 7, Jesús hablando con los discípulos, Jesús hablando con la samaritana. Estas dos frases, desde acá, desde tu interior. El que bebe esta agua no volverá a tener sed, hermano. O sea, deje de cantar, dame de beber y todas esas cosas que pasaron porque no teníamos revelación. Porque ¿cómo vamos a andar pidiendo beber cuando nosotros tenemos la fuente de agua viva para que otros beban? Pero no tiene que ser un conocimiento, tiene que ser una realidad tangible, algo que estamos viviendo. Entonces hoy vamos a cerrar esta serie viendo más de lo que veíamos, entendiendo más de lo que entendíamos. Nos ocuparemos de las cosas del Espíritu, pensaremos en las cosas del Espíritu, asumiremos nuestra posición en los lugares celestiales, desarrollaremos la naturaleza bidimensional que Dios nos ha dado.